Bienvenidos nuevamente. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Fabio Jesús Jurado Valencia, que es de Colombia. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido. Las universidades no gubernamentales, en lo que es la formación continua programada, que ofrecen regularmente talleres, cursos de actualización en las distintas áreas y niveles del sistema educativo. Pero también tendríamos que ubicar en la formación continua lo que es la formación autónoma. Esto es la formación que se logra desde dentro de la institución educativa, cuando hay un grupo de docentes que lidera, que empuja, que propone, que muestra su espíritu colaborativo para lograr que la escuela funcione de acuerdo a los acuerdos nacionales, a los pactos pues establecidos a nivel nacional o a nivel regional del estado respectivo, y también de acuerdo a los pactos de la institución educativa. Aquí cada institución educativa tiene un proyecto educativo que se le llama así, proyecto educativo institucional, y ahí se señala, digamos, la perspectiva, el enfoque, los énfasis, la filosofía, esto que se llama visión, misión, está allí en el proyecto educativo institucional de cada escuela o colegio. Entonces, encontramos instituciones educativas donde los docentes no participan de formación continua programada, que consideran que no la requieren, que lo que requieren son apoyos para los acervos bibliográficos, para asistir a un evento con ponencias, para fortalecer la investigación que están adelantando. Y este es un horizonte hoy quizás el más pertinente, es decir, de cómo lograr que la formación docente se asuma desde la formación docente continua, se asuma desde dentro de las instituciones educativas mismas, de tal forma que se logre el trabajo en equipo tan necesario para cualificar las prácticas de todos, las prácticas pedagógicas y las prácticas de aprendizaje también de los estudiantes y de las familias. Esto es pues lo que yo llamaría la formación continua de carácter independiente e in situ. In situ quiere decir en el terreno propio de la escuela, desde sus propios problemas. Aquí es donde vamos a enlazar la coyuntura de la pandemia. Teníamos la formación autónoma, independiente, y habíamos construido identidad con los pactos establecidos en cada institución educativa, de tal modo que logramos rápidamente ponernos de acuerdo para responder a las demandas de la educación remota, que es la que hemos tenido que afrontar en esta etapa de la pandemia. Pero también en la formación avanzada encontramos tres dimensiones, tres niveles, todos muy diferentes. La especialización, que regularmente es de 2 semestres, son los posgrados. Aquí ya estamos en los posgrados, en la formación avanzada. Está la maestría y está el doctorado. Hay especializaciones en educación, maestrías en educación y doctorados en educación, pues nacionales e internacionales. Muchos docentes han contado con el apoyo de los gobiernos locales, por ejemplo, para ir a hacer una pasantía de doctorado a Europa o a México o a Argentina. En la Universidad de Buenos Aires hay maestros que han cursado el doctorado que tienen allí en el campo de la educación. Pero cada uno de estos programas de formación avanzada pues tiene sus matices. Yo solo quiero informarles que cada vez se cursan menos especializaciones en educación, como que la especialización tuvo la década del 90 de mayor arraigo en lo que los docentes buscaban para actualizarse. Pero con el tiempo y sin duda por motivos de lo que se llaman los acuerdos gremiales y sindicales, el estatuto docente, se le da un mayor valor a quienes cursan la maestría y el doctorado que a quienes cursan la especialización. Y eso fue pues paulatinamente
desplazando los programas de especialización para instaurar la maestría. También es importante informarles que desde Colombia los programas de maestría cada vez tienen índices progresivamente altos de admisión de los maestros que quieren cursar estos programas para investigar alrededor de sus propias prácticas. Pero también llamaría la atención que hay una relación muy desigual en la calidad de los programas. Depende mucho de la trayectoria de las universidades. Pero sí es una tendencia en Colombia a que los gobiernos locales y el gobierno nacional apoyen a los maestros con un porcentaje de la matrícula, porque aquí en Colombia los posgrados se cobran, no así los pregrados de la universidad pública. La universidad pública tienen maestrías y doctorados y cobran casi igual a como se puede cobrar en países europeos o en países de Norteamérica. Y para eso entonces los gobiernos locales han reservado recursos para apoyar a sus maestros en el desarrollo de planes de maestría. Y aquí es donde nos preguntamos en Colombia, y que en todos los países tenemos que preguntarnos si las oportunidades que han tenido los docentes para llegar incluso hasta la formación avanzada les ha posibilitado definir de manera ágil estrategias pedagógicas a través de la educación remota. Es decir, si la educación ahora virtual, que implica una cierta habilidad para usar plataformas y software, ha aparecido en esta etapa, o si eso lo aprendieron y se quedó guardado, o fue solo para aprender y devolverle bien al programa académico, cosa que también podemos identificar en los pregrados, en las carreras de educación, donde pues se estudia a las fuentes clásicas de la educación y la pedagogía, pero resulta muy extraño que luego, cuando ya se gradúan y ejercen, esas fuentes que estudiaron en la universidad no aparecen, sino que esperan que los gobiernos les indiquen qué es lo que tienen que hacer, es decir, de cómo enseñar bien y cuál es el modelo que hay que retomar para aplicar, cuáles son los métodos recurrentes que otros proponen, que regularmente los gobiernos compran a otros países, y esto pues es gravísimo. Yo digo, pues, ¿qué pasó aquí con esto que llamamos la autonomía intelectual de quien vive en la universidad durante 5 años cursando una carrera en el campo de la educación? ¿Dónde quedó su reflexión, por ejemplo, sobre lo que fue la obra del autor de lo que fue la antigua República Checoslovaquia, hoy República Checa, el fundador de la didáctica, del libro Didáctica Magna, Comenio? Hemos estudiado a Comenio, hemos estudiado a Rousseau, hemos hecho el recorrido diacrónico de las fuentes clásicas de la educación y sobre todo las del siglo XX, que sí hay que decir que el siglo XX ha sido el siglo de mayor producción de teorías y de corrientes de pensamiento en el campo de la educación y de la pedagogía, empezando con Vygotsky. Y entonces regularmente en las carreras de educación pues se estudia Vygotsky, se comenta y se discute y se lo introduce en los trabajos que hay que escribir para cumplir con los créditos académicos correspondientes. Y mientras está dentro de la universidad hay un dominio de la obra de Vygotsky, de sus planteamientos relacionados con el enfoque sociocultural, con lo que se llamará después el enfoque socioconstructivista para el aprendizaje en el contexto educativo formal. Y eso se va perdiendo cuando comienzan a ejercer. Es decir, le queda a uno la duda de ¿para qué sirvió pasar por la universidad? Parece que se pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Claro, aquí tenemos que decir que hay excepciones, que hay docentes
que sin duda, porque tuvieron la oportunidad de participar en grupos de investigación en la universidad donde cursaron la licenciatura, son docentes muy idóneos, docentes transformadores de manera continua, que es también lo que estamos mostrando aquí en Colombia, con quienes participan en una red académica de docentes a la que me referiré más adelante. Todo esto está relacionado con lo que podemos llamar las 3 órbitas en el periodo del confinamiento, frente a lo cual tenemos que plantear estas preguntas. ¿Ha sido suficiente la formación de los docentes para comprender las singularidades de estas 3 órbitas en la coyuntura del confinamiento? ¿Se reactivó la formación permanente y cómo? ¿Con qué enfoques? Ahora sí hay trabajo en equipo y pedagogías a partir de proyectos. Ahora que hay que pensar la educación a partir de proyectos, porque lo que hemos percibido es que la estrategia de tareas por asignatura generó un colapso dentro de la casa. Hay una crisis familiar tremenda en este periodo del confinamiento, porque la escuela comenzó a enviar lo mismo que tenía previsto en la presencialidad, todas las actividades y tareas. Aquí en Colombia le llaman guías a lo que le envían a las familias, porque finalmente ahí sí que la familia ahora, como trato de mostrarlo en este gráfico, pues se mete con la escuela. Ahora sí sabe qué es lo que se hace en la escuela a través de las guías que sus hijos reciben para responder una serie de preguntas, de tareas y de rutinas por lo regular que se piden en ese tipo de guías. Y aquí es donde decimos nosotros que la pedagogía por proyectos, que no es algo nuevo, que tiene una historia. Después de la Primera Guerra Mundial se avisoró en Europa la necesidad de transformar la escuela a partir de lo que se llamó centros de interés y lo que se llamará después escuela nueva o escuela activa. Bueno, eso tiene su origen en Suiza, en Bélgica, en Francia, de una serie de investigadores que consideraron que era urgente reconstruir la educación de sus países después de esa primera guerra. Allí pues aparece también Montessori, por ejemplo, aportando desde sus experiencias como investigadora en el campo médico y en el campo de la antropología. Estas 3 órbitas pues son la casa y la familia. Digamos que ahí hay una órbita. Tenemos incertidumbres que son inevitables, no sabemos qué pasa dentro de la casa, por lo tanto, qué pasa con las relaciones entre la familia en este periodo del confinamiento. Solo cuando entramos en contacto a través de vía telefónica, que ha sido aquí el recurso más oportuno para el puente entre la casa y la escuela. Vamos a ver en Argentina cómo lo han hecho, pero aquí el WhatsApp es la estrategia que ha hecho posible mantener ese puente entre la casa, la familia y la escuela. ¿Cómo es necesario que tengamos en cuenta en el periodo del confinamiento de qué familia estamos hablando? ¿Es la familia nuclear? ¿Es la familia monomarental? ¿Es la familia homoparental? ¿Es la familia extensa? ¿La familia mixta? Esto es importantísimo y es aquí donde invocamos por la perspectiva etnográfica en la educación remota. Es decir, la perspectiva etnográfica no es exclusiva de la educación presencial como es lo que conocemos a través de artículos y de libros, pero ahora con la educación remota vemos que se requiere de una mirada etnográfica de lo que se hace en la casa y lo que hacemos los docentes en la casa también, como docentes, asumiendo el espacio nuestro como el lugar desde la escuela hacia la casa y la casa como la escuela
hacia la casa de los maestros. Es decir, aquí hay una confluencia de estos dos lugares de una manera muy interesante que ojalá no se vaya en la posdemia, que se mantenga esa relación, ese puente, porque algo de lo que nos quejamos todos los que investigamos en educación es la queja recurrente de los docentes de cómo los padres no se comprometen con la escuela, y en efecto los padres tienen el imaginario de que la educación es la que hace la escuela y ellos no tienen por qué entrometerse. Y no es así. La educación con calidad se logra cuando hay compromisos de ida y vuelta entre la escuela y la familia. Por eso es que los países en desarrollo, desarrollados, que aparecen en la OCDE, en el listado de las pruebas PISA, pues son los países donde esta relación es muy consistente de la familia y la escuela. Hay un diálogo continuo, hay acuerdos, hay negociaciones intelectuales entre uno y otro espacio. Pero también en esa perspectiva etnográfica de la educación remota tendríamos que preguntarnos por el tipo de escuela. ¿De qué escuela hablamos? ¿Pública o privada? ¿Urbana o rural? ¿El PEI o el proyecto educativo institucional ha sido consensuado o lo hizo el rector? ¿O le encargó a un profesor que hiciera el PEI y eso es lo que está allí? ¿Qué pasa? No es lo mismo cuando una persona elabora el proyecto educativo de la institución a cuando lo discute el grupo de docentes, y no solo de docentes, sino con los estudiantes, los padres de familia, que es la comunidad educativa. Cabe preguntarse también frente a la escuela, en la coyuntura de la pandemia. Antes de la pandemia había liderazgo dentro de la escuela. La escuela tenía dolientes, es decir, sujetos que son sensibles a su profesión, que propenden siempre por buscar la estrategia colaborativa, el trabajo en equipo para que la escuela mantenga sus ritmos. Y también habría que preguntarse entonces por la formación de los docentes. ¿Tiene la escuela planes de formación docente continua y cómo impactan la transformación de sus prácticas? Y de otro lado, en la tercera órbita, nos encontramos con el mundo como es, la vida en general y el rol de los gobiernos. Estas son tres órbitas, pues, de las que esperamos que logren una intersección, como lo voy a mostrar en la otra diapositiva. Pero aquí, digamos, señalar que es necesario considerar en ese mundo externo de la vida, que no tiene por qué ser externo, porque ese mundo tiene que estar dentro de la escuela y tiene que estar también en la familia. Si se trata de las geografías urbanas o rurales, si en ese mundo hay escenarios deportivos, hay museos interactivos o plataformas digitales con la calidad que se espera en la etapa de la pandemia. ¿Qué pasa con los cafés, las tiendas y los restaurantes cuando no hay pandemia? ¿Qué ha pasado con la oficina, la fábrica y las decisiones gubernamentales en la coyuntura de la pandemia? Y en fin, pues estos son matices particulares de órbitas que aquí las ubicamos en este otro esquema, mostrando cómo podemos encontrar situaciones en las que la familia incluye a la escuela, o situaciones donde la escuela incluye a la familia. Esto depende de intencionalidades y de liderazgos. Por eso las preguntas que están en la parte superior: ¿la familia en la escuela o la escuela en la familia? La formación docente alcanzada posibilita comprender estas relaciones de inclusión y de compromisos, y el capital cultural de las familias. ¿Qué pasa aquí? Lo tenemos en cuenta. Paralelamente los entornos. Lo que estamos presenciando es que la familia está incluyendo a la escuela cuando hay un capital cultural simbólico de la familia más o menos aceptable, y que hay situaciones donde la escuela hace el esfuerzo de incluir la familia en ella porque reconoce que la familia tiene un capital cultural y simbólico muy limitado, muy restringido, y entonces piensa las actividades de trabajo no solo para los niños y los jóvenes, sino para la familia. Es decir, que la familia aprende con los hijos en el periodo de la pandemia. Claro, cuando la familia existe.
Por eso llamamos la atención sobre de qué familia hablamos. Igualmente, esto conduce a esta relación de intersección, entonces, donde encontramos, y esto es lo que queremos de aquí en adelante, porque yo creo que los docentes sí en general han aprendido mucho y todos los que trabajamos en educación hemos aprendido sobre lo que son los enfoques contemporáneos en pedagogía y en educación en torno a lo que sería el horizonte de vida, el proyecto existencial de los niños y de los jóvenes, que finalmente hemos tenido como una pausa, si bien ha sido un trabajo más exigente en la pandemia, todos lo hemos experimentado, que no es tan cierto que la educación remota es algo más ligero como se creía, sino que al contrario implica más responsabilidades y más trabajo. Con la educación remota no hay horarios, en realidad es de manera continua, es durante todo el día que estamos recibiendo la llamada telefónica del estudiante que tiene una duda o a través del WhatsApp o del correo electrónico recibiendo propuestas, actividades que ponen en consideración de los docentes, los estudiantes. Entonces aquí lo que llamo la atención es tener en cuenta que nos movemos en dos tipos de pedagogías. De un lado, la pedagogía local, así la llamó Bernstein, a esta pedagogía que se construye en escenarios distintos a los de la escuela, considerando que la pedagogía no es exclusiva de la escuela. Entonces, en la familia hay un tipo de pedagogía que se va construyendo, sea de manera consciente o no consciente, pero hay una pedagogía vinculada con el tipo de interacción que los padres establecen con los hijos y los hijos con los padres. Pero igualmente hay una pedagogía local en la oficina, en la fábrica, en el sindicato, en la cárcel. Hay unas regulaciones de aprendizaje de carácter local que no obedece a códigos formales institucionalizados como los de la escuela. Los de la escuela responden a lo que llamamos la pedagogía oficial. Se le llama oficial porque hay una regulación institucional. Digamos, en el caso de Colombia hay unos lineamientos curriculares para todas las áreas, hay un decreto reglamentario de la evaluación, hay unos estándares básicos de competencia que hay que considerar en cada conjunto de grados. Todo esto lo ubicamos en lo propio de la pedagogía oficial. Por eso hablamos de la legislación, de los derechos y de los deberes en cada uno de los dos ángulos que están allí destacados, pero siempre identifiquemos los entornos. Entonces, es aquí donde doy entrada a una de las experiencias, entre otras, que en Colombia y en algunos países de América Latina ha servido de apoyo para resolver los dilemas surgidos de la pandemia. Digo de América Latina porque ahí está Argentina. Argentina tiene una red como la nuestra, la Red Argentina para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, cuya sede es Villa María en Córdoba y que concentra el grupo mayor en la Universidad de Villa María. Y lo digo aquí para que ustedes traten de establecer el puente con la profesora Gloria Badori, que es la coordinadora de la red argentina. Yo soy el coordinador de la red colombiana. Brasil tiene también su red, México la tiene, Perú. Son 6 países que hacemos parte de esta red latinoamericana. Digamos que quienes estábamos en esta red, pues como lo pudimos mostrar en 7 conversatorios que realizamos con los nodos, vimos que esa experiencia acumulada de 22 años participando en esta red fue realmente un insumo decisivo para saber proceder de manera ágil en el trabajo con los estudiantes, dado que venían trabajando con proyectos. Se trata de la pedagogía por proyectos, que es posible porque
Los estudiantes trabajan en equipo. Ahora podrían decir muchos, bueno, pero ¿cómo en equipo con la educación remota? No, pues a través del medio digital se trabaja también en forma de equipo, como se ha podido constatar con los docentes de esta red. Señalar que se trata en esta red de equipos de investigación-acción, en este momento los docentes de preescolar, de educación primaria, secundaria, educación media y universidad, están escribiendo alrededor de lo que perciben, de lo que descubren con la educación remota en el periodo de la pandemia. Y yo los invitaría a que le echaran una mirada a la página web de esta red. Basta con poner Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, para que ustedes allí se encuentren con escritos de maestros y maestras donde sintetizan lo que están haciendo con los estudiantes y muestran cómo se oponen a las guías ministeriales que son muy etnocentristas. Digamos que ustedes tienen una ventaja y es que cada estado, cada región tiene un ministerio que autorregula su educación. Aquí no, aquí el ministerio legisla para todo el país. Un país tan diverso, tan heterogéneo como es Colombia, ha sido realmente un conflicto tremendo con los docentes. También se trata de reconocer la existencia de equipos multicategoriales, es decir, de docentes de áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, de lenguaje, que se juntan para apoyar los proyectos en desarrollo. Nosotros distinguimos proyectos de programas en esta perspectiva. Estos equipos, en consecuencia, son multidisciplinarios, es decir, son 3 características que nos ayudó a identificar una investigadora francesa que lo inició en Argentina, con Gloria Badori precisamente, en Buenos Aires y en Córdoba, que se llama Josette Jolivet, que ahora ya está en Montpellier, donde vive. Por la edad ya no nos acompaña, pero nos acompañó casi durante 2 décadas a los maestros de América Latina, tratando de introducir la pedagogía por proyectos que finalmente pues se ha ido logrando con todas las dificultades que puede haber para alcanzarlo. Igualmente van a encontrar en el libro, en la página de la red, van a encontrar este libro donde aparecen ejemplos de la pedagogía por proyectos de maestros de Brasil, de Colombia, maestros y maestras de Argentina, de la red que se coordina desde Villa María. Estas son otras características que los docentes han tenido en cuenta en este momento de la pandemia. Distinguir entre la secuencia didáctica tradicional, que es la que ha colapsado porque se caracteriza por orientar el trabajo de una manera unilateral, es decir, de la escuela hacia el estudiante, y no al contrario del estudiante hacia la escuela, que es por lo que propende la pedagogía por proyectos. Bueno, son características igualmente de la investigación-acción como contraste de lo que es la secuencia didáctica tradicional, que es lo que aquí aparece. Esto es lo que tiene el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, que propone secuencias didácticas de carácter tradicional. Quiere decir esto de que le dicen al maestro lo que tiene que hacer, las fases a seguir, le piden que tiene que acoplarse a ese modo de hacer en el aula para que su clase tenga calidad. Con lo cual, pues la red ha hecho pronunciamientos críticos fuertes de manera pública y bueno, menos mal que de todos modos no es de obligatorio cumplimiento, porque sería muy grave que fuese así. Los docentes que han tenido una formación sólida, innovadora, que han investigado, pues independientemente de lo que los ministerios definan, saben para dónde van. Los ministerios deben ser agencias que acompañen las iniciativas de los docentes, no al contrario, porque los docentes son los que tienen los saberes desde las prácticas mismas y dedicaron años para estudiar y siguen estudiando en el campo de la educación.
Igualmente, para terminar, estos matices y características se pueden observar en varios de los libros que ha publicado la red, que están sirviendo en este momento de apoyo para otros maestros que no estaban en la red, para trabajar a partir de proyectos con los niños y los jóvenes en el periodo de la pandemia. Es decir, se puede partir de un centro de interés que el estudiante propone, como por ejemplo, ¿qué es el Internet hoy? ¿O qué es la televisión hoy? Y cómo solo desde un electrodoméstico comienza la indagación, la investigación desde la casa, que da lugar a la física, a los conceptos de la física, que da lugar, por supuesto, a la historia de la ciencia y de la tecnología, que da lugar a la matemática y la estadística y, por supuesto, el lenguaje. Es decir, cómo las áreas se integran a partir de centros de interés, de problemas o de proyectos. Y este es el libro, uno de los libros recientes que se está leyendo y estudiando mucho en esta coyuntura de la pandemia, porque son trabajos todos de maestros de un nodo de la red en Cali, donde muestran cómo desarrollaron sus proyectos. Aquí es importante, y para terminar lo señalo, es importante distinguir entre pedagogía por proyectos y pedagogía basada en proyectos. Esto también lo hemos identificado en esta etapa de la pandemia, porque estamos caracterizando las estrategias más recurrentes de los docentes para mantener el puente entre la escuela y la familia y sus hijos. Y es que la pedagogía por proyecto se caracteriza porque el problema o la pregunta surge de los estudiantes, mientras que en la pedagogía basada en proyectos, el proyecto ya está prediseñado, es decir, ya está en un libro de texto o la maestra ya lo tiene y lo que hace es desarrollarlo con los estudiantes. Aquí no se trata de lo malo o lo bueno, lo importante es que haya procesos sostenidos y que se comprendan los matices de las estrategias pedagógicas que hoy reclaman los niños y los jóvenes para vivir el entusiasmo con el conocimiento que construyen día a día. Bueno, con esto termino esta parte y entramos a comentarios, reflexiones, preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Qué tal, doctor? Le hago una pregunta, puede ser, para que sean varias. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Me escucha, no? Sí, sí, lo escucho. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Martínez, yo soy profesor de informática. Yo tuve la oportunidad de hacer práctica y residencia en Colombia y en Venezuela, en varios países más, por unas becas que tengo de investigación. Yo le quiero hacer 3 preguntas puntuales. Lo que me llamó la atención en estos tiempos de pandemia, con respecto a la cuarentena y la situación que estamos viviendo en todo el mundo, me llama la atención que Colombia es el único país latinoamericano que yo visité que tenía un ministerio de TIC. Sí. Eso es muy importante porque comentar, sobre todo a nivel tecnológico e informático, y las injerencias que tiene este ministerio de TIC, que está en ese bello boulevard de Bogotá, su edificio central, con respecto a la educación. El otro, le quería preguntar eso. Voy formulando la pregunta. El segundo punto es, ustedes tienen un programa que yo tuve la oportunidad de visitar, investigué sobre eso en su tiempo, que se llama Colombia Digital. Y ustedes fueron el primer país en América Latina que tuvieron 4G. Ahora están peleando con Chile, cuando salgamos de la pandemia van al 5G. O sea, están avanzados ustedes mucho más que varios países de América Latina, por lo que me tocó ver cuando estuvo Zuckerberg, el dueño de Facebook, en Colombia, cuando inauguró 4G. Y el otro tema que me llama poderosamente la atención es que hace 10 o 20 años usted buscaba papers científicos con respecto a educación, pedagogía basada en proyectos, y encontraba papers generalmente de Brasil o de Argentina. Hoy, si yo busco 10 papers científicos, 6 son de Colombia.
y los 4 restantes son de América Latina. Dígame, doctor, ¿cómo se hizo para llegar? Otra cosa que quiero resaltar de Colombia en cuanto a sus avances, ustedes tienen, me llamó la atención de las veces que viajé, habré viajado unas 6, 7 veces, que ustedes ahora con el tema esto de la educación a distancia, ustedes muy avanzados están en el sentido que ustedes tienen un centro nacional que monitorea, regula y controla todo lo que tiene que ver con educación a distancia, que acá en Argentina eso estamos atrasadísimos, muy atrasados al respecto. Ustedes, Motera, desde me tocó ver estos, ¿cómo se llama estos? Del SENA, experimentar con las escuelas técnicas y SENA, fui veedor del sistema educativo colombiano. Entonces, la pregunta puntual es la siguiente, después de todos estos comentarios, ¿cómo hicieron, usted por su experiencia y los años que lleva en educación, cómo hizo para llegar Colombia a todo esto, a este proceso de cambio que fue en los últimos 10 años, que fue exponencial, y cómo se hace para llegar a, digamos, a ese puerto, digamos, ese buen puerto como está la educación colombiana en este momento, más allá de las falencias que pude ver por ahí en algunos aspectos, pero bueno, son muy mínimos y puntuales. Me tocó hacer práctica en residencia en Leticia, en medio del Amazonas, como en Bucaramanga, como en Cali, en Buenaventura, o sea, he recorrido Colombia entera, estudiando el sistema educativo colombiano. ¿Usted me puede decir cómo Colombia llegó a ese buen puerto, si es tan amable? Qué bueno que haya estado en este territorio tan conflictivo como usted lo sabe, tan diverso, pero políticamente tan conflictivo. Ha habido gobiernos muy democráticos, liberales, llamémoslo así, más o menos el gobierno anterior, por ejemplo, que le dio lugar a los acuerdos de paz. Yo eso lo resalto. Allí se introdujo en ese gobierno, que fueron 2 periodos, el Ministerio de Tecnologías, el MINTIC. ¿Sí? Es decir, este gobierno se propuso, porque veía como una necesidad perentoria tener un ministerio que atendiera las nuevas tecnologías de la comunicación. Y se introdujo también, paralelamente, un poco antes, el Ministerio de Cultura. Aquí tenemos que hablar de 3 ministerios que tratan de apoyarse cuando los gobiernos lo posibilitan y los recursos existen. Es el Ministerio de Tecnologías, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Digamos, nosotros aspiramos a que estos 3 ministerios trabajen de la mano para seguir fortaleciendo los procesos de renovación en educación que se requiere, que son muchos. Usted tuvo una percepción muy positiva según lo que le escucho, pero igualmente hay unos problemas de fondo que no se resuelven. Argentina ha tenido un ciclo de educación preescolar en el sector público y en general la educación ha sido pública. La educación universitaria en Argentina se caracteriza por esa impronta pública desde Sarmiento en adelante. Usted habrá observado aquí cuando ha venido, la cantidad de universidades privadas que existen, que son muchas, pues. Hay algunas de muy buena calidad, pero la mayoría muy regulares, ¿no? Y muy caras, Y caras, sí, que cuesta casi lo mismo que una universidad europea, ¿no? Sí, fui observador a Uniandes y me acuerdo que un semestre de Uniandes está al mismo valor de la Universidad Norteamericana, donde estudié también, un semestre, y se paga por adelantado. Así es. Y bueno, esa universidad tiene calidad, hay que decirlo. Es histórica, es una universidad corporativa, no es la universidad de una familia, hay que decir eso. Vive una cierta democracia por dentro de esa universidad, pero lo mismo podemos decir de la Universidad de los Jesuitas, la Javeriana, es también una universidad seria, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, unas 4 o 5, en las regiones siempre hay una privada así de nivel alto, pero realmente la mayoría son de una calidad deplorable. La otra pregunta sobre la Colombia digital, yo creo que ha sido un proceso por la insistencia de las universidades y de los investigadores de comprometer a los gobiernos para instalar infraestructuras en el ámbito
de la comunicación digital que posibiliten el desarrollo en ciencia y tecnología. No tenemos el desarrollo en ciencia y tecnología como lo tiene Argentina, vale señalarlo. Si bien hay pues unas potencialidades que están allí frenadas porque los recursos no han sido suficientes para despegar. A nosotros nos llamó la atención ahora cómo Argentina le vendió a Colombia, a Bogotá específicamente, respiradores, que Colombia no los tiene, es decir, que no los fabrica. Y eso nos puso a pensar, o sea, miren, cuando hay proceso de largo aliento, décadas tras décadas en la educación, se van mostrando los productos genuinos, propios, con las patentes que corresponden, pero eso implica sostenerlo. Y el otro punto que tú tocas es el de la pedagogía por proyectos. Sí, yo creo que la década del 70 fue una década muy intenso en América Latina, donde la educación estaba permeada por la formación política, no había esa dicotomía, digamos, se discutía para qué servía lo que se aprendía en la universidad y había horizontes. Y eso hizo que en Colombia de manera muy temprana, en el año 1984, por ejemplo, se introduzca ya el enfoque de competencias en el área del lenguaje. Debo decir que ciencias del lenguaje es el campo que más ha jalonado procesos de investigación y de transformación en la escuela, porque es el campo donde más ha habido producción académica, como tú lo has señalado muy bien. En efecto, hay una producción de artículos, de libros. Bueno, tenemos allí algunos en la página web de la red de maestros, no es de investigadores universitarios, es de maestros de preescolar, de educación primaria, que esta red los acompaña a sistematizar sus experiencias. Entonces yo diría que lo que responde a tu dilema es que hay una sensibilidad muy fuerte de parte de quienes trabajamos en el campo de la educación que hace que seamos pues muy inquietos, aunque el sistema educativo sea frágil, que ya iba a decir que un grado de transición en nuestros países, de un país que está fracturado por efecto de la violencia, que tiene solo transición en preescolar, que se convirtió en primer grado de primaria, es un asunto grave, delicado. Nosotros hemos estudiado los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, y Argentina tiene 2 grados de educación preescolar, claro, depende también de los estados. Y tiene lo que se llama el ciclo de educación media, de educación para los jóvenes, que se llamó en su momento educación polimodal, que se mantiene en algunos estados, porque allí hubo una reforma también, creo que hace 4 o 5 años. Y Colombia, al contrario, no tiene ese ciclo. Los 2 últimos grados se llaman 10º y 11 y todos ven lo mismo, las mismas asignaturas, que ha conducido a que los jóvenes, cuando terminan 9º grado, antes de entrar a 10º, desisten, no vuelven al colegio porque dicen, pero es que es lo mismo. Es decir, no me van a formar para el trabajo o para continuar en la universidad. Y ahí hay un índice de abandono que nos preocupa mucho. Sin embargo, claro, tú has hablado de una entidad que también es respetable, que reconocemos por su historia, que fue fundada en la década de 1950, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. El SENA ha tenido un modelo flexible, incluyente, que forma para el trabajo en el campo técnico y tecnológico. Sí, esa es una entidad que con el tiempo se ha convertido en una universidad, que ha aportado, pero que también ha habido problemas con el SENA, porque el gobierno de Uribe en su momento le asignó el compromiso de tener programas y cursos para los jóvenes en 10º y 11. Y entonces esto hizo que colapsara el SENA porque no tenía todo el recurso humano ni los programas que respondieran a los intereses de los jóvenes de los colegios públicos. Bueno, eso diría respecto a tu intervención. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor y un placer compartirlo. Y bueno, la verdad, muchos recuerdos de un país tan maravilloso donde me ha llamado mucho la atención el respeto también de los alumnos hacia los docentes, ¿no? La verdad, el respeto que hay en la sociedad colombiana.
desde ya muy agradecido y espero que, bueno, más allá de las diferencias políticas, la violencia y lo que me tocó vivir, yo he sido demorado por la guerrilla en Capurganá, al límite con Panamá, así que tengo mi experiencia también con la guerrilla, ha sido una experiencia. Así que bueno, me traje lo mejor y espero que siga tan pujante como siempre Colombia, porque más allá de que tuvo una historia un poquito complicada en los últimos 40, 50 años, es un país que ha salido muy airoso, y cada vez que viajo, ya he viajado 7 años seguidos, los últimos 2 años no he tenido la oportunidad, hasta su aeropuerto ha cambiado, desde que era El Dorado. En los últimos 10 años hubo un cambio enorme y un despegue muy, muy potente de Colombia. Espero el deseo mejor de los éxitos y que sea un país que se merece lo mejor y que seguir adelante, porque la verdad han tenido una situación difícil. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Acá estamos desde recibiendo felicitaciones, agradecimientos por WhatsApp y dejan unas preguntas. Primero, ¿por qué cree que al insertarnos en el ámbito laboral los docentes olvidamos todas las teorías estudiadas? Sí, por una razón muy elemental, porque la investigación es muy débil en la formación inicial de los docentes, porque ese campo curricular que se llama las prácticas didácticas, práctica pedagógica, como le llamemos, deviene de un esquema muy rígido y muy vinculado con las tradiciones de la escuela. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es el paradigma que nosotros consideraríamos y que sin duda algunas universidades sí lo hacen? Es que el futuro maestro, que tiene que cumplir con los créditos académicos que corresponden a la práctica antes de graduarse o en el comienzo de la carrera, porque aquí en Colombia hubo una reforma de las carreras en educación que trasladó las prácticas al principio, no al final. Y yo dije, bueno, es loable que de manera temprana los que quieren ser maestros pues se enfrenten con la escuela, pero de nada nos sirve si va a la escuela solo a ver al maestro tradicional cómo dicta la clase, y supuestamente él aprenderá también a dictar la clase según como lo hizo el maestro tradicional. El paradigma aquí es, si un docente formador de la carrera en educación tiene un proyecto de investigación en desarrollo, y esto es lo que hay que lograr, entonces en ese proyecto participan como monitores de investigación, como auxiliares de investigación, los estudiantes de la carrera en educación. Y en ese sentido el estudiante aprende a investigar en educación, viviendo la investigación con su maestro formador y en el terreno de la escuela, donde ese maestro formador tiene el campo, el espacio para adelantar su investigación. La otra estrategia es, si hay un maestro innovador como los que nosotros tenemos en la red, entonces el maestro formador de la universidad le pide al futuro maestro que vaya a acompañar a esa maestra en la sistematización de su experiencia innovadora de aula. Entonces él va a grabar las clases, va luego a digitar lo grabado, va a reunirse con ella para analizar lo que ocurrió en la clase, y ahí tenemos un maestro que se está formando con proyectos. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede articular la pedagogía de la escuela y la pedagogía de la familia para generar proyectos reales, proyectos pertinentes? Sí, a eso es lo que se le ha llamado escuela de padres. La escuela de padres, que las promovió mucho Paulo Freire en el Brasil y en todos nuestros países. Significa que la escuela no tiene por qué percibir en minoría de edad a los padres, sino reconocerlos también como pares, padres que son pares, es decir, que ellos tienen unos saberes también que proporcionan a sus hijos, pero que la escuela también los requiere, esos saberes de los padres.
Entonces los padres asisten a la escuela, a las reuniones para establecer los pactos. A ver, pongámonos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Y yo creo que esto es lo que digo hipotéticamente se va a sostener en adelante por efecto de la pandemia. Fíjense ustedes que es una paradoja, o sea, hemos padecido la pandemia, pero ha sido favorable para cambiar imaginarios, mentalidades y decisiones que es necesario tomar cuando se ha pensado la educación. Es decir, que esto de la pandemia es un asunto de la educación. El problema del planeta es un asunto de la educación. Y los padres se han sensibilizado, lo han comprendido. Y bueno, dependerá también de la iniciativa de los maestros de mantener ese contacto con los padres porque ya están enchufados con la escuela. Y acá hay otra pregunta que tiene dos partes. Primero, ¿cuánto tiempo duró la cuarentena en Colombia y cómo solucionaron el tema de la falta de conectividad, de dispositivos, para poder establecer el vínculo docente-estudiante? Sí. La cuarentena completa a nivel nacional finalizó anoche. Día miércoles a las 12 de la noche finalizó la cuarentena completa, es decir, el confinamiento total finalizó anoche y se ha iniciado cuarentenas, le llaman los gobiernos seleccionadas, es decir, que hay zonas donde todavía hay un control porque se ha detectado índices altos de contagios, ¿no? Pero se está habilitando progresivamente el comercio, los restaurantes, porque bueno, aquí también es importante decir que agota mucho el confinamiento y la gente quiere salir, encontrarse, ver el mundo de afuera, pero ya ha habido una educación muy intensa en relación con el cuidado, que era lo que yo rescataba de Argentina, que seguramente por la educación misma en Argentina la gente se ha cuidado mucho y por eso no ha sido tan alto el contagio, si bien se trata de un país muy grande con índices poblacionales desiguales, ¿no? Es decir, que hay cierta concentración de la población en algunas ciudades y hay partes mucho más solas. En Colombia solo la Amazonia, digamos, solo la selva es la parte más sola. Las ciudades realmente son conglomerados. Acá tenemos una reflexión. Hay poco ejercicio en los maestros formadores, profesores, en investigación y en producción académica, cuando sabemos que es la investigación y la producción la que enriquecen la práctica. Esa es una reflexión. Y acá tenemos una última pregunta. ¿Cómo se puede ampliar la comunicación por WhatsApp? ¿Qué medidas se pueden tomar para ampliar las formas de comunicarse? Sí, esta era la otra pregunta que habías hecho en la anterior y que no respondí, sí. Perdón. Sí, está relacionada con los dispositivos y la falta de conectividad. Sí. Hay problemas de conectividad en todo el país porque ahora pues todas las personas están usando los medios digitales, entonces ha habido ciertos colapsos. Aquí nos ha ido bien hoy, no se me ha caído la conectividad, pero a veces se me ocurre, si bien vuelve rápido, en 20 segundos se retorna otra vez la conexión, no nos ha ocurrido hasta ahora pues, pero ¿qué decir, digamos, de la zona rural, de los centros poblados, de los municipios pequeños? Bueno, allí hay una diversidad de estrategias que los docentes nos han informado a través de los eventos que la red ha convocado. Uno de ellos es, por ejemplo, en la zona de la Orinoquia y la Amazonia, que se caracteriza por la selva y por el llano, por la pampa, se diría, en relación con la Orinoquia, se acostumbra a que el señor que en una moto o en una mula
en un caballo, pues, lleva la leche al pueblo para la venta respectiva, entonces los maestros le encargan a este señor que lleve a las familias el paquete de libros y de actividades que se le están proponiendo a los estudiantes en el aislamiento. Esa es una estrategia. La otra es que aún estando en centros poblados lejanos, donde la conectividad es muy leve, los niños se suben a los árboles con el teléfono móvil y el cuaderno para escribir en el cuaderno la actividad que la maestra le está sugiriendo de acuerdo a los pactos establecidos. Esa es otra estrategia. Y luego él trata por algún medio de retornarle a la maestra la actividad. Y la maestra, bueno, aquí estamos trabajando mucho con los maestros que consideren la evaluación formativa, la evaluación flexible, que tengan en cuenta que el mundo no se va a acabar, que los niños y los jóvenes tienen un mundo por delante para recuperar aquello que podría decirse han perdido como oportunidad para aprender en la escuela. No, los niños tienen una disposición cerebral que hace que en 2 meses puedan aprender lo que está programado para 1 año. O sea, es una característica que está asociada también con el aprendizaje del uso de las herramientas digitales, o sea, son casi niños electrónicos hoy, ¿no? Y entonces eso me parece importante tenerlo en cuenta. Y el WhatsApp ha sido el más común. Digamos que la dificultad con el WhatsApp ha sido el que hay calidades del medio. Entonces hay herramientas que no son de última generación y entonces no pueden recibir todos los documentos, ¿no? Y hay otros que sí, que reciben todos los documentos y el estudiante puede devolver la actividad que ha sido solicitada. Y la otra es que con mucho cuidado hay maestros y maestras que sacaron los libros de la biblioteca escolar, porque invitamos a hacerlo, no tiene sentido que en la pandemia los libros estén allá guardados. Entonces sacaron los libros con la autorización de los directivos y los llevaron casa por casa. Y claro, dieron unas instrucciones que graben la lectura, lo que interpretan de los textos, aprendizaje. Ahora el énfasis está centrado en el aprendizaje. Y esto es una tensión que vive el docente, porque hoy en día lo interpela el alumno. El alumno, sobre todo, yo tengo mi niña de 10 años, y el alumno, un niño de 10 años, es un niño terriblemente inquisidor a las prácticas. Sí, claro, así es. Y sobre todo a la práctica de la enseñanza en Zoom, porque en Zoom el niño se siente despersonalizado, es una cabeza que pregunta, pero que necesita interactuar. Y ese es otro tema que me encanta de la pandemia, porque la escuela ha sido criticada, doctor, pero sin embargo, escuela y docente hoy se extrañan más que nunca. Así es. Pero necesitamos redefinir sus roles y funciones en este nuevo contexto en el cual estamos. Otro tema que me gusta y que nosotros, por ejemplo, en Salta todavía no hemos logrado desarrollar es el tema que usted trabajó en las redes que ustedes están desarrollando en toda América Latina y en Colombia, el hecho de la producción de los docentes de primaria de sus prácticas, ¿no? El conocimiento implícito objetivado. Me parece interesante porque nosotros no tenemos, como ya comentó Cira, ese ejercicio de escritura académica ni de la valoración del saber del otro. Creo que nos hace falta desarrollar grupos de investigación para la construcción y la formación del maestro. ¿No? Eso, que veo que ustedes ya tienen ese punto más avanzado en Colombia. ¿No? Yo no sé si tengo acá colegas de primario que están trabajando o de secundario, pero nosotros nos remitimos básicamente al desarrollo del currículum, ¿no es cierto?, de manera repetitiva. Y cuando vos nombras paso de la tarea al proyecto, me parece súper interesante, pero también súper complejo,
Porque cómo desestructuramos la mente del sujeto docente que está acostumbrado a la producción y a la reproducción de la clase en la tarea para trabajar en proyecto. Este cambio paradigmático es fabuloso, pero lo tenemos que trabajar conjuntamente y organizarlo, ¿no es cierto?, articularlo entre los niveles, nivel inicial, primario, secundario, porque el normalismo lo ha formado para que sea independiente. Así es. Y en la universidad tenemos la cátedra, que si yo entro a querer trabajar en intercátedra, el docente se siente agredido porque cree que lo voy a observar. Ajá. ¿No? Sí, definitivamente el trabajo en redes, en el campo de la educación, esto existe en todas las profesiones. Hay redes de profesionales, son las asociaciones de profesionales, pero las redes en educación son decisivas para la transformación. Un maestro no puede tener la pretensión de que él solo va a cambiar su escuela. Tiene que participar a manera de red académica con otros. No estamos solos en el campo de la educación. Nadie puede estar solo. Tiene que juntarse con los otros para pensar los problemas, porque en educación nadie tiene la verdad. No hay verdades únicas ni absolutas, ni existe la educación perfecta, ni existirá. La educación tendrá siempre problemas y eso es lo que le da sentido a nuestra profesión. Sí, vas a decir algo más. Profesor, la pandemia ha puesto este tema de relevancia, ¿no? La necesidad de constituirnos en redes como estamos ahora. Constituirnos en equipo o en grupos que están interesados en una problemática. Hoy en día, fíjate que toda la gente se conecta a las charlas por una necesidad personal de encontrar una voz alternativa que le dé algún tipo de respuesta a su problema, aunque no sea definitivo. Entonces, la pandemia sí que ha traído una situación de tensión a nivel sanitario, ¿no es cierto? Y a nivel de educación, yo creo que está fracturando totalmente un paradigma del cual, como vos decías en tu exposición, hemos leído en las asignaturas de universidad y hemos practicado, tratando de dejar de lado las prácticas rutinarias, ¿no es cierto?, y estereotipadas propias de conductismo y de muchas teorías de la educación. Sin embargo, es la pandemia la que nos obliga a repensarnos las prácticas. Así es, estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Así que bueno, a ver. O sea que la pandemia ha sido bienvenida para la educación. Eso, así es. En un aspecto, bienvenida, porque hay que reconfigurar todo. Sí, claro. Muy bien. Así. Bueno. Vamos a dar la palabra a Verónica. Verónica, ¿estás por ahí? Verónica Niño. Sí, buenas tardes. En relación a lo que estaba reflexionando y diciendo Liliana Valdés, creo yo que, por ejemplo, está muy relacionado el hecho de que no investiguemos y que no reflexionemos sobre nuestra práctica, porque la formación está muy relacionada a lo que es para obtener el puntaje solamente. O sea, el sistema credencialista acá nos lleva, digamos, a solamente formarnos, no para aprender más y aplicarlo a nuestra práctica, sino para obtener puntaje, para obtener un cargo. Pero quería preguntar cómo es allá en Colombia para las designaciones de los docentes, cómo se da, si por ahí es de otra forma y por eso se pueden dar, generar redes. Sí, aquí se participa en una convocatoria que realiza el Ministerio de Educación Nacional con cierta periodicidad, digamos cada 2 o cada 3 años, para suplir los cargos de quienes se pensionaron o los cargos de quienes renunciaron o los que murieron. Se hace por un concurso de una prueba escrita donde se indaga por las distintas áreas del currículo. La prueba es diseñada por una universidad y ahí hay un filtro muy, muy fuerte, porque antes en Colombia se nombraba a los maestros con criterio político, es decir, que el gamonal del pueblo decía quién había que nombrar como maestro, aunque no tuviera el perfil, ni la condición, ni la formación. Eso cambió
con la Constitución de 1991, y de ahí en adelante siempre es por convocatoria. Pero hay un estatuto docente que fue también acordado con el organismo gremial que se llama FECODE, Federación Colombiana de Educadores. Es una organización nacional y única. Hay sindicatos regionales, pero todos están afiliados a la Federación Colombiana de Educadores, que ha tenido etapas muy iluminadoras de avisorar lo que podría ser una educación para el país. Es decir, han sido muy propositivos, pero son etapas, digo, épocas. Existe un escalafón docente. Los docentes reciben unos puntos también por el título de licenciado, por el título de especialización, por el título de maestría, y el más exigente es el de doctorado, pero eso está concertado en el estatuto docente. Aparte de eso, se considera la antigüedad del docente y también la producción académica. Este renglón es importante. Escribir artículos para una revista académica, llevar ponencias a un congreso, se tiene en cuenta en la evaluación del desempeño que cada año se hace de cada docente. Colombia tiene más o menos unos 300.000 docentes en el sector público, y todos los docentes, de acuerdo a la legislación, son evaluados cada año según su desempeño, y por supuesto también se tienen en cuenta los resultados de las pruebas externas, que lo tienen en cuenta o se hacen en todos los países del mundo, entre ellos pues Argentina, que también hemos estudiado las pruebas que en lenguaje Argentina ha tenido. Sí, te diría eso. No hay un salario homogéneo para los profesores en Colombia. El salario depende de la antigüedad, los puntos por los posgrados, la producción académica que ha hecho. Y bueno, yo creo que hay una relación más o menos equilibrada, aunque hay un sector desfavorecido. Los que viven más lejos no tienen la oportunidad de cursar una maestría, que no saben cómo escribir un artículo sobre su práctica. Allí hay una población de docentes realmente en situación muy frágil, muy desfavorable, y que nos preocupa. Bueno, perdón, Loli, antes de continuar, quería leer los agradecimientos de la rectora del Instituto 6029, Graciela Acosta, y del rector del Instituto 6024, Pablo Sergio Dinotto, que agradecen este espacio a la dirección de nivel. Y también el aporte de la profesora Graciela Acosta, que dicen: los aportes de formación inicial público, una contradicción constante. En la formación se propicia el trabajo por proyectos, y cuando el maestro Nobel inicia, se incorpora a una institución educativa. Si el supervisor de nivel desconoce sobre, se le dificulta al maestro. Sí, Liliana. Sí, bueno, lo que yo quería comentar, a diferencia de la experiencia que nos comenta el profesor de Colombia, es que nosotros en Argentina y específicamente en Salta no tenemos una agencia de evaluación de la calidad de los docentes. Por lo tanto, en Salta ser docente o la carrera del docente es una carrera sin carrera, porque sos docente de título base, máster, licenciado o doctor, y acá cobras lo mismo. No hay una diferenciación. Delicado, sí. No existe. Y sigue siendo un tanto político en algunos casos los nombramientos. No depende de competencias, sino de afiliaciones políticas. Por eso te digo que también esa es otra característica que también tenemos los argentinos en general, ¿no? Sí. Quizás sí a nivel universitario hay otra manera digamos, de evaluación de la carrera docente. Sí, de estímulos y reconocimientos. Claro, ahí sí, pero a nivel primario, a nivel secundario, no existe la valoración y el salario diferenciado de acuerdo a la formación que vos nombrabas, ¿no es cierto?, en lo que era
la formación autónoma en Colombia, que era una formación pagada, ¿no es cierto?, a que se acredita por doctorados, por maestrías, por especializaciones. Acá, por más que el docente tenga su especialización, no cobra un ítem aparte. Ah, sí, delicado, claro. Sí, claro. Eso es una desventaja. Es una desventaja. Es una desventaja porque también no favorece o no promueve a lo que son las investigaciones en educación. Sí, sí, sí. Hay un bajo nivel de formación de recursos de alta formación. Sí, es paradójico, ¿no? Porque Argentina es una vanguardia en investigación en educación, o sea, las figuras que tiene como Gustavo Bombini, como Brunner, tantos como Ana Torres y mi amiga que está en Bariloche. Bueno, he trabajado con ellos y es gente muy buena, muy excelente. Claro, pero está a nivel de universidad. Claro, claro, por supuesto, sí, así es. Por eso te digo que es un sistema educativo un poco fragmentado, ¿no? Sí. Diferente lo que es universidad, no universitario, medio y primario. Sí, sí. Así que bueno, acá me mandan, te leo unos saludos desde la provincia de Jujuy. Agradecen, dice, la invitación de la directora de Educación Superior, Elizabeth Carrizo, y los planteamientos que realiza. Muchísimas gracias. Victoria Fuentes. Muy bien. A ver, damos la palabra a Karina Murúa, que quería agregar algo hace rato. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, la escucho, sí. Bueno, yo quería, más que nada, por curiosa, con esto de que la pandemia nos quiere como ganar en los ánimos, pero también nos ha acercado mucho a nuestros colegas, nos ha sensibilizado el lado positivo, ¿no? De la pandemia. Y con esto de la conectividad, yo particularmente de mi experiencia en educación de adulto en Buenos Aires y educación popular, retomé algunos aportes y experiencias en hacer radio, que justamente tiene que ver con los aportes que usted hablaba de redefinir el currículum en un currículum flexible, con correspondientes adecuaciones curriculares, donde se incorporen los saberes de la comunidad, ¿no? Y hacer parte a la comunidad de ese proyecto educativo, ¿no? Acá se ha dado de que comenzamos un proyecto piloto y como para hacer un training de resolver ciertas problemáticas en la educación superior de la formación docente, pero trascendió eso, terminó siendo otra cosa, terminó siendo popular, terminó siendo, la gente se identifica con el proyecto y bueno, y justamente digo, bárbaro la radio, justamente ahora que estamos a 100 años de la radio, a casi 100 años en Argentina, ¿no? De la apertura de la radio, y pienso que Colombia tiene una gran experiencia para aportarnos también en esta escuela de los modelos que surgieron por allá en los años 50, 60, 70, y digo yo, ¿por qué no tomar eso, no? Como algo, una alternativa pedagógica para suplir esta necesidad que estamos teniendo de la conectividad, porque así como Colombia lo tiene, también lo tiene Argentina, el problema de la conectividad. Entonces la radio a mí me parece el espacio comunitario, colectivo, donde se puede justamente planificar colectivamente y de forma comunitaria, donde los protagonistas sean docentes, los vecinos, los padres, los niños, ¿no? Sí. Y acá, por ejemplo, los papás me han dicho, ¿por qué no haces un programa exclusivamente para nosotras, no? Bueno, en este caso eran mamás.
digo, qué bueno. Y estaría buenísimo que sean parte del proyecto educativo. Entonces pienso por ahí en de la educación popular. Sí, me faltó identificar esa otra estrategia. En efecto, se ha vuelto en Colombia, en algunas regiones y en ciudades incluso, porque los barrios de la periferia de las ciudades tienen también problemas, los problemas de pobreza en estos barrios marginales. Pues la ciudad ha diseñado programas de educación a través de la radio, porque pues no tienen la herramienta digital, y si tienen la herramienta digital no tienen con qué pagar lo que se cobra por la tarjeta que hay que introducir en el teléfono móvil, y entonces se ha acudido de nuevo a la radio, incluso aquí en Bogotá, y a la televisión. También la televisión educativa ha vuelto, tanto en las ciudades como en los municipios pequeños y en la zona rural. Sí, me parece el de educar a través de la radio. Muy bien. Profesor, unas preguntas que están llegando. También planteas, ¿no? De que por ahí que nos dicen que no se puede alfabetizar o enseñar alfabetización. La radio es mágica. Para mí es mágica la radio. Se puede hacer alfabetización inicial, inclusive en idiomas maternos locales acá, en alfabetización en segunda lengua, que es nuestro castellano. Para mí es muy mágica, y por eso es que rescato Colombia como el modelo, ¿no? de recuperar esa experiencia histórica, que la podemos volver a, digamos, traerlas ahora al presente, que la necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, no perdamos de vista en esto que tú señalas de lo que ha hecho la radio en educación y que ahora ha vuelto, la formación de lectores críticos. Es decir, que no sería meramente la alfabetización canónica. De hecho, hay planes de trabajo que lo propician. O sea, tratemos de trascender el esquema cerrado de la alfabetización que llega solo hasta la oración. De la unidad menor a la unidad mayor es la oración. No, digamos, los niños, así como construyen texto de manera oral, aprenden a construir texto de manera escrita. Es decir, tenemos que hablar de una alfabetización en el ámbito de la comunidad letrada, es decir, formar ciudadanos para la comunidad letrada. Eso sí, no un ciudadano que sabe firmar, leer avisos, responder a las facturas de cobro y votar cada 2 o cada 5 años, sino un ciudadano pensante, analítico, reflexivo, crítico. Y eso se logra a través de proyectos, de la pedagogía por proyectos. Muy bien. Profesor, una pregunta que acá realizan. Dice, ¿conoce alguna experiencia para las prácticas docentes de los futuros maestros? ¿Alguna experiencia? Sí, pues es lo que tenemos en la pedagogía por proyectos en la red. Aquí hay una universidad en Bogotá que se llama la Universidad Distrital. Hay 2 universidades en el país que han orientado la formación de los docentes a partir de proyectos y la investigación. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de aquí de Bogotá, que fue la universidad que introdujo el enfoque. Desde que se fundó la red, esta universidad ha tenido a sus profesores en la red. Recientemente ha salido un libro de un equipo de 5 profesoras ya pensionadas de la Distrital, que tradujeron trabajos de 3 autores franceses que han trabajado la pedagogía por proyectos y la perspectiva de la investigación-acción desde el aula. Es un libro reciente que tiene la red. Y la otra universidad es la Universidad del Valle, en Cali, la Universidad del Valle. Allí, con la profesora Gloria Rincón, que murió este año y fue lamentable, hubo un proceso de 3 décadas de trabajo intenso
en la formación de maestros desde la perspectiva de la pedagogía por proyectos y la investigación-acción. Aquí tenemos que aprovechar el momento para decir que ser investigador no implica ser un profesor universitario. Se ha creído que solo los profesores universitarios son los encargados de hacer investigación. No, por favor, no. Es decir, todos los que pasamos por la universidad y aún si apenas se llegó a la normal, tienen las condiciones para investigar sobre su propia práctica en el campo de la educación. Digamos, hay que ir rompiendo con esos prejuicios porque frenan mucho al maestro para cambiar, para dar ese paso epistemológico. Y tiene que ver con los imaginarios que se han instalado allí, como que, no, usted lo que tiene es que recoger los manuales donde se indica cómo debe hacerlo y punto. O sea, el maestro es un burócrata que administra un currículo que otros de manera etnocentrista han hecho. No, los docentes construyen currículo, definen las pedagogías, se ponen de acuerdo para la evaluación, no deben esperar de los ministerios que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y los ministerios sí lo que tienen que hacer es recoger de ellos y legislar. Esto es, o sea, de abajo hacia arriba, no al contrario, no de arriba, determino desde arriba lo que hay que hacer abajo. No, no funciona así el sistema. Sí. Otra agradecimiento que llega, que dice: buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de participar desde CACHI, Instituto 6047, excelente ponencia. Es un instituto que queda alejado de acá de Salta Capital, que queda en nuestra provincia. Muy bien. Acá también a Sara Sánchez, profe Loli, a Sara Sánchez, sí, que quiere hablar. A ver, dale la palabra. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Adelante. Bien, bueno, ya lo dije por mensaje, un agradecimiento a todos, a la directora Eli Carrizo, una amiga, por esta invitación. Mi preocupación y pregunta a la vez tiene que ver con las prácticas docentes en la formación docente. Yo creo que ese es un gran desafío en el cual nos estamos encontrando todos los que trabajamos en institutos de formación docente y de formación técnica también, porque nuestros planes de formación de estos últimos tiempos prevén, digamos, la articulación con el campo de la práctica profesional desde los primeros años de la formación docente. Entonces, es una gran preocupación para todos el ver cómo vamos garantizando y favoreciendo estas prácticas. Ha costado mucho la articulación en los campos de la formación docente inicial, ¿no? Tanto de la formación general, específica y de la práctica, incluso de la práctica, poder concretarla y llevarla a cabo. Ahora se nos presenta un nuevo escenario, ¿no? Entonces, creo que a todos nos ha desafiado pensar cómo garantizar estas prácticas en estos contextos virtuales. Entonces, en ese sentido, quería pedirle si tiene algunas experiencias para compartir con nosotros dentro de lo que es el ámbito de la formación docente, ¿no? Y bueno, y qué reflexiones le amerita también a usted este gran desafío, ¿no? De los formadores y de los que se están formando. Claro. Sí, a mí me parece que considerar en la formación de los docentes esquemas cerrados que se repiten en la formación inicial misma, como indicarle a los futuros maestros cómo dar una clase, asumir cursos de didáctica de carácter plano, en el sentido de que primero va esto, luego esto y luego esto otro, no es la ruta hoy ya. Por supuesto, no se puede perder de vista la intencionalidad metódica. Eso sí, le corresponde a la institución formadora que quienes asisten a ella se formen en modos de proceder
metódico, es decir, que no es lo que se me ocurra, no es lo que está al azar, no es el espontaneísmo, sino que se trata siempre de asumir con responsabilidad la planeación de una actividad que tiene indicios de novedad, de innovación. Digamos que tenemos que preguntarle siempre a los practicantes, dime qué es lo novedoso que tú introduces, qué es lo que crees que es innovador, dónde estaría allí un eje vinculado con lo investigativo, o sea, que tú plantees una pregunta luego de la práctica, qué es lo que propiciaría esa pregunta. Entonces, digamos que la formación ya le está reconociendo al formándose un potencial. Es decir, no lo está tratando como alguien que aprende una técnica y va y la aplica, ¿no? En educación no se puede realmente. Debe conocer las técnicas, los métodos que han circulado, sí, pero no para replicarlos. En ese sentido, creo que el pensamiento divergente ha de tener un lugar en la formación de los docentes. Vamos a ver, se estudia a Piaget siempre, para quien quiere ser maestro o quien elige la carrera de la docencia. Bueno, pero estudiamos a Piaget para repetir su teoría. Cuando Piaget hizo su investigación con los niños suizos por allá en los años 40 y 50, de lo que debo decir, ¿no? Que le debemos a Argentina también estas mujeres que fueron discípulas de Piaget y que son la vanguardia en los enfoques constructivistas para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, ¿no? Son como 5 mujeres que están por el mundo. Bueno, en México está la mayor, que es Ferreiro, que siempre la hemos querido aquí en Colombia por su producción. Está por ahí Delia Lerner, está Liliana Tolchinsky, está Berlaski, bueno, y otras mujeres, que es algo muy particular que las mujeres hayan hecho investigación de punta, porque esto es investigación de punta. Entonces ahí uno dice, ¿cómo así que estas mujeres dedicaron toda su vida a investigar sobre la psicogénesis del aprendizaje de la lectura y la escritura y fueron orientando sus trabajos para que la escuela considerara esta perspectiva y ahora esto está ausente en las prácticas? ¿Qué pasa allí? Pero si es una investigación latinoamericana que dialoga con investigaciones europeas. Entonces me parece que el pensamiento divergente, para volver al caso que iba a señalar, tendría que confrontar al futuro maestro cuando llegan al estudio sobre las etapas de desarrollo que plantea Piaget. A ver, esas etapas que señala Piaget, ¿son las mismas de ahora? Es decir, ¿podemos decir que esas edades se mantienen? Yo particularmente diría que no. Es decir, que lo que ha ocurrido con la versatilidad de las herramientas digitales y de la socialización de la información y de la circulación de múltiples conocimientos hizo que hoy se desarrollara mucho más el pensamiento en los niños y en los jóvenes. Entonces, como que habría que ir reacomodando la teoría. ¿Pero dónde? Con la formación de los docentes. Ahí es donde hay que hacerlo. Yo creo que lo que hay que buscar es tesis de maestrías que han afrontado esto que tú preguntas, porque nosotros tratamos de acercar las tesis de maestría a nuestros propósitos de investigación, que no sea un trabajo que se quede ahí solo como un requisito de grado para un certificado, no, que sea un insumo para las investigaciones nuestras. Así como las investigaciones nuestras son un insumo para los maestros en sus investigaciones e innovaciones. Bogotá tiene un premio a los maestros que se llama Premio a la Innovación y a la Investigación Educativa. Y es un premio que se otorga en dinero, un monto realmente significativo. Son 5 premios en innovación y 5 premios en investigación. Para mí, yo que he coordinado digital lo de la práctica, les daban créditos a los maestros en el escalafón según su asistencia a los cursos de capacitación y eso fue un fracaso realmente.
Eso ya lo desbordamos, yo creo, hace 15 años, esa estrategia. Digamos, ahora son los estímulos para investigar, para innovar. Si hay programas de formación continua o de formación permanente, es en relación con los proyectos que tienen los maestros, que la universidad les ayuda a sistematizar. Es decir, hay ahí una perspectiva pues que ha sido lenta, ¿no? Y no es sencilla, o sea, es compleja, es muy exigente, ¿no? Pero bueno, es la persistencia lo que va mostrando resultados, ¿no? Doctor. Sí. Disculpe. Sí, quería hacer una acotación con lo que... Tanto que está investigando con sus estudiantes y hubo aprendizaje de los estudiantes con ella, porque los estudiantes investigan también con las maestras y los maestros en el ámbito de la red. Llegaron ponencias sobre lo que tú dices, de la Feria de la Ciencia, de cómo los niños son inventores, son muy imaginativos. Es que la ventaja de trabajar con los niños es que ellos agarran las propuestas pedagógicas innovadoras de manera ágil, rapidísimo. A veces se cree que los niños no van a poder con eso de trabajar con un proyecto, de investigar en torno a un problema que se ha focalizado. Son prejuicios, no es cierto. Tienen la mente abierta realmente para afrontar la complejidad. Sí, yo le comparto una experiencia para usted y para los colegas que lo están escuchando. Yo soy docente del nivel inicial de la provincia de Salta. Y una vez trabajé el proyecto en Feria de Ciencia acerca de la dislexia. Muy complejo, muchos docentes me decían, es muy complejo para los niños la dislexia. Y era un desafío también grande para mí porque la bajada que tenía que hacer al conocimiento del niño también era amplia. Pero bueno, es como usted dice, si el docente investiga, se sienta, lo puede desarrollar. A mí es verdad, no es fácil, me costó, pero gracias a Dios lo pude hacer y trabajé con los niños. Expliqué todo lo que era la dislexia, un montón de trabajo, y los niños los pudieron entender, porque ellos, precisamente, incluso los chicos de sala de 4 y de 5, son los que de Feria de Ciencias son los que disertan. Nosotros los docentes estamos solamente parados a un costado para saludar, presentarnos, y el que diserta el proyecto es el niño. Y yo en lo personal me quedé muy sorprendida con el grupo que expuso, que fueron 2 niños, y fue una experiencia realmente hermosa, y era el primer proyecto que hacía con ellos, y sí, me pude dar cuenta que es verdad, el docente trabaja en un proyecto, sí, pero es impresionante cómo el niño lo entiende. Sí. Y lo desarrolla también. Sí, claro. Lo que tú dices permite de nuevo reiterar en la importancia de que el maestro de hoy se ponga en el lugar del estudiante, que lo empodere. Es que con la pedagogía por proyectos precisamente se busca eso. Ellos, los estudiantes proponen el problema, proponen el tema, aquello que les preocupa, de lo que no saben y quieren saber. Y bueno, se investiga con ellos y se logra, bueno, es lo que mostramos en los libros que se han publicado en la red, porque son experiencias sistematizadas por los docentes mismos con el apoyo nuestro de quienes hemos tenido oportunidades para investigar desde la universidad, que estamos al lado de los maestros animándolos a continuar. Y claro, una de las tensiones que tiene el maestro mayor, sobre todo los de mayor edad, es que hay un complejo moral. Es que no, a mí me pagan para enseñar. Y entonces, ¿cómo es esto que yo pongo a los niños a trabajar y son ellos los que trabajan y yo no? Y es una cosa moral que está ahí en el fondo, que hay que ayudar a romper. Hay que decirle, no, es que tú trabajas más cuando ellos trabajan, porque te ponen a pensar de manera distinta como lo vienes haciendo. Si tienes que indagar usando la herramienta digital, el buscador, sobre un asunto que no sabes, tienes que hacerlo, porque los niños lo están descubriendo y tienes que establecer una relación interlocutiva con ellos. Entonces, claro, son fantasmas que están allí,
¿no? Y claro, decisiones valientes también, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es muy atinado, o sea, es tomar decisiones, o sea, dejemos que los niños diserten, que los niños hablen y luego hacemos el balance. Luego entro yo y hago el balance y les pregunto si les parece que ese balance es coherente con lo que yo he hecho. Y entonces eso es reconocernos como una comunidad de aprendizaje todos, ellos, los niños y nosotros los docentes. Vale para los jóvenes también. El trabajo con los jóvenes en la secundaria y en el ciclo medio es complejísimo, más difícil que con los niños, por la resistencia, porque ahí sí que los prejuicios redundan en los muchachos y en los jóvenes. Y ahí con mayor razón decirles, bueno, a ver, veamos qué es lo que ustedes quisieran trabajar para aprender física. A ver, desde la literatura, ¿por qué no trabajamos un proyecto alrededor de la novela breve de Bioy Casares que se llama La invención de Morel? Leamos esa novela y tratemos de buscar los puentes con la física. ¿Cómo es que hay una máquina allí? Porque es una novela de ciencia ficción, una máquina que detiene a través de las imágenes a las personas de tal manera que cuando mueren las personas siguen viviendo en esa isla donde se crea esa máquina que funciona por las mareas. Las mareas son las que mantienen activa esa máquina, pero implica acercarnos a las leyes de la física para desmontar, las artimañas, las estrategias estéticas de las que se valió Bioy Casares para escribir esa novela, una novela con una lógica de la ciencia que está en el fondo de ella misma. Y bueno, para los jóvenes, pues los jóvenes los ponemos a cranear ahí, decir a estar a ver si es esto o es esto, trabajando con la complejidad, que es lo que quieren los jóvenes también a ver, la complejidad. Es increíble cómo esa novela muestra lo que estamos viviendo hoy, porque es una isla donde la gente va para escapar de una pandemia. Y en esa isla las personas reflexionan sobre lo que es el mundo, que es lo que hemos vivido ahora nosotros. Desde la casa hemos tenido a ver qué es esto, como que por allá en una ciudad de China estaba el virus y de un momento a otro se expandió por el planeta. Esto nunca nos había ocurrido, porque la gripe española, que es de principios del siglo XX, pues fue pasajera. Fue también fuerte, pero pasajera. Y se focalizó en algunas zonas, en algunos países, pero aquí fue todo el planeta. Entonces, ¿cómo es esto? Pues eso hay que investigarlo con los muchachos, echando mano de la biología molecular, de la biología humana, todo lo que tiene que ver pues con la química, con la física que está allí en juego. Ahora con la vacuna. A ver, ¿cómo comprendemos que están inventando vacunas? Que hay 200 proyectos de vacunas. ¿Y cómo se hace una vacuna? Esto sí que entusiasma a los jóvenes, porque es investigar con ellos y reconocer que ellos pueden descubrir también conocimiento nuevo. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Quiero, antes de darte la palabra, Liliana, quiero leer unos mensajitos de YouTube. Hay un cálido mensaje acá de Santa Victoria Este, para información, es un paraje que queda a 500 kilómetros de la capital de Salta. Bueno, no sé si 500, 522 más o menos, pero y no tienen conectividad y nos están siguiendo ahora por el canal de YouTube. Y dice Ivana Guzmán, saludos de Santa Victoria Este, trabajo con etnia wichí y todo este desafío nos hizo más fuertes con los diferentes contenidos teniendo en cuenta el contexto que nos rodea. Soy profesora de educación inicial. También Jessica Castillo dice, feliz de poder escucharlos en este importante conversatorio. Un cálido saludo para el doctor Fabio, un especial saludo a la doctora Liliana Valdés. Araceli Costa dice, muy buena charla, clara, formativa. Gracias, al doctor. Jessica. Bueno, les vamos a dar la palabra, como para ir cerrando, a Carmen Casimiro y después a Guadalupe Yáñez
y ya te dejamos el cierre, Liliana. Bien. Carmen, ¿estás? Hola. Bueno, si no está Carmen, Guadalupe Yáñez. Buenas tardes. Sí, Guadalupe Yáñez. En este momento me encuentro en la localidad de Cerrillos, un departamento próximo a Capital, pero docente del IES 6012 del Carril, que está aproximadamente a 42 kilómetros de la capital salteña. Un gusto saludarlo, doctor, a todos los docentes, un gusto participar, y coincidiendo plenamente con lo que usted presentaba en su ponencia, es muy importante la participación de los padres para un proyecto, más allá de que acá a nivel secundario se está planificando ya trabajar en una escuela 2030 y unificamos materias para ir presentando, pero sería lo que usted diferenció como proyectos, pedagogías en base a proyectos. Y creo que esta pandemia nos ha obligado a trabajar de una forma mucho más rápida, que esto que se espera que llegue para la escuela 2030 llegará mucho más rápido, nos prepara para trabajar con los chicos de una forma aunando materias, eligiendo textos en los que geografía, matemática o inglés también tengan que ver y donde ellos planteen también su investigación. Justamente los textos que seleccionamos, yo soy del área de lengua y literatura, tienen que ver con esto y tratamos de encontrar palabras o ejes que nos lleven a que los chicos quieran indagar de una forma más precisa y profunda. Y con respecto al nivel de la formación docente, tenemos estudiantes que como viven algunas en el Carril y otras en Chicuana, algunas se encuentran en parajes alejados de lo que es la plaza principal, que en algunos casos las intendencias proveen de Wi-Fi gratuito, para que desde allí, con las computadoras entregadas en algún momento por el plan Conectar Igualdad, puedan acceder a las clases o puedan acceder a la. En el caso muy particular de una estudiante, ella para poder participar de las clases que se hicieron por la virtualidad, ella debía de ubicarse con muy bajas temperaturas, porque mientras más nos alejamos de la capital y nos acercamos a los cerros, las temperaturas bajan entre 2 y 3 grados, así que las noches de mucho frío, cuando en la capital la sensación térmica era de 7 grados, allí era de 3 o 4 grados. Aún así, ella envuelta en un poncho, con su mate al lado, participaba de las clases, y esa participación nos estimula más a los docentes. Hoy creo que la palabra resiliencia se puso primero que todo en la lista de todas nuestras capacidades y competencias por desarrollar, porque nos hemos acomodado para dar clases por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por Classroom, por Google Meet, por Jitsi, por Zoom, y hemos aprendido en conjunto con los chicos a manejar estas plataformas. Más allá de que ellos sean muy jóvenes y son millennials, como algunos se autoproclaman, les ha costado en algunos casos acceder al dominio de el formato de la aplicación de Classroom, por ejemplo, para poder dominar cómo subir un trabajo, uno en Word, uno en formato foto, dependiendo de la materia, por ejemplo, artística o matemáticas o los proyectos de tecnología. Entonces, coincido plenamente con usted en que esta pandemia, sí, acelera nuestros tiempos de aprendizaje TIC, pero también con un placer enorme de aprender juntos con la familia. En uno de los proyectos que les pedí a los chicos que participaran, grabaron videos de pequeñas obras de teatro con sus padres o con sus hermanos. Entonces, creo que esta unidad de escuela-familia que tanto hemos pedido los docentes y que los padres se involucren en la educación de sus niños y que la escuela no se convierta en un depósito de estudiantes, creo que la pandemia ha sido un gran empujón para que esto suceda, a pesar de todas las circunstancias económicas y laborales que también son un factor de influencia dentro de lo que es el sostén de una familia. Toda comparación es odiosa, todos los países de Latinoamérica estamos tratando de avanzar como podemos, ensayo y error,
poniendo lo mejor de nuestra parte, con la guía de gobernantes, de nuestros directores, de nuestros ministros, pero creo que, como usted siempre lo dice, y lo acaba de repetir, el docente es de quien se nutre la experiencia, y de allí debemos aprender todos, de compartir nuestras experiencias, como este espacio que se ha propiciado para que así suceda. Así que muchas gracias a todos, desde Salta felices de poder seguir aprendiendo y muy contenta de haber elegido esta profesión, que es la de la docencia. Muy bien. Ahora tiene la palabra Héctor Martínez, profesor. Parece que no está. ¿Sí? ¿Está? Profesor Martínez. Ahí está. Activa el micrófono, profe Martínez. Sí, ahí está activado. Doctor, la última preguntita, si es tan amable de responderme, es con respecto a las competencias docentes. ¿Qué grado de importancia tiene para el docente, ya sea a nivel secundario, superior o de nivel universitario, el manejo de un segundo o tercer idioma? Le digo porque lo siguiente. En los últimos años yo me he formado en la UBA y en la Universidad de La Plata, donde el estudiante y el profesional colombiano viaja mucho, porque lo pensemos así, el estudiante colombiano o el profesional buscaba esas universidades, usted sabe, porque tienen los premios Nobel de Argentina, son muy reconocidas en América Latina y en el mundo. Y yo tenía muchos compañeros colombianos que iban a hacer maestrías y doctorados, los seminarios, y a buscar los créditos. Me llama mucho la atención que en los últimos 5 años empezaron a reducir el número de alumnos colombianos. Entonces a algunos les pregunté por qué era la razón de que había una baja, digamos, en buscar a Argentina para especializaciones o investigación. Y me doy con la sorpresa de que, por ejemplo, Estados Unidos le aumentó las visas de 10.000 a 50.000 a los estudiantes o profesionales colombianos para posgrado. Y por otro lado, el espacio Schengen de Europa, muchos países, entre eso Inglaterra, Francia, le abrieron también las fronteras al profesional colombiano, ¿no? Y hubo un gran incremento de docentes más que todos, después estaba el área de medicina, de ingeniería, pero sobre todo de docentes. Entonces quería saber qué estuvo pasando en Colombia en los últimos 3, 4 años y por qué esa migración ahora de docentes a capacitar en países que no son de habla española, digamos, habla hispana. Sí, bueno, en relación con las lenguas, indudablemente hace parte de lo que podemos llamar competencias universales, el de poder acceder al menos a una segunda lengua, pero sin descuidar la lengua materna. A nosotros nos preocupa el que se aprenda el inglés, pero se tiene grandes dificultades para escribir con la lengua materna, que es el español. En relación con la investigación, mucho más, porque la producción científica que encontramos en las revistas indexadas, especializadas, pues regularmente aparecen en inglés o en francés o en alemán. Y en ese sentido se requiere al menos del dominio de la comprensión, es decir, de la comprensión de texto. La lectura, claro. Sí, la lectura, aunque no hable la lengua. No hable o no produzca en forma escrita. Eso es, sí, que realmente pueda interpretar para saber por dónde van los conocimientos de punta en los distintos ámbitos de la investigación. Eso es lo primero, ¿no? Que bueno, todos sabemos lo que ocurre en Europa. En Europa es por principio todos los países bilingües. Es decir, el inglés es la segunda lengua que está allí, a veces hay una tercera. Pero a mí me llama la atención de Europa el respeto, el reconocimiento a sus lenguas originarias.
Es decir, en Finlandia está la lengua antigua, el finlandés, y luego está el inglés como la segunda lengua, que es una lengua académica, ¿no? O sea, que le permite al profesorado interactuar, además de la lengua materna. Entonces, pero eso tiene que ver con las oportunidades que tienen los distintos países para aprender la segunda lengua. Digamos, aquí tenemos en Colombia, que usted que conoce Colombia, una isla que se llama San Andrés. Sí. En San Andrés, los muchachos son bilingües. Sí. Es decir, hablan el creol, que es una lengua vernacular, ¿no? Muy permeada por el inglés, y hablan el inglés, ¿no? Son bilingües. Y la escuela trata de ser bilingüe también, en San Andrés. Es el único sitio en Colombia donde la versatilidad del bilingüismo tiene una presencia. Y respecto a por qué la disminución de colombianos que vayan a ciudades argentinas, es un asunto económico de fondo también, porque aquí hubo una devaluación muy delicada. Es decir, cuando estuvo el dólar, para dar un ejemplo, a 2.000 pesos, se podía viajar mucho e ir a otro país a estudiar. Una familia podría sostener a su hijo estudiando en el exterior porque el cambio era muy favorable. Ahora el dólar cuesta 3.800, o sea, de 2.000 a 3.800. Tenemos allí una diferencia casi del 50%. Y Argentina, pues por las cuestiones económicas que todos sabemos, se encareció, se dolarizó. Ustedes saben que la dolarización está en todas partes. Aquí en Colombia también hay restaurantes donde cobran como si estuviera uno en París. O sea, es una cosa terrible que nos ha ocurrido. Y entonces, yo siempre en algunos eventos llamo la atención de 2 países que le han dado la mano a Colombia en la educación. 3 países, son 3. México, donde yo estuve en México con una beca que me dio la UNAM. Yo me fui por mi cuenta y allá concursé y me dieron la beca y hice la maestría y el doctorado. Eso no existe aquí en Colombia, ¿no? Que a uno le den una beca para hacer la maestría y el doctorado, eso no existe. Luego está Brasil, que en el gobierno de Lula fue muy generoso con Colombia. Muchos colombianos fueron a hacer sus maestrías y sus doctorados al Brasil, porque eran gratuitos y además los becaban. Y Argentina. En Argentina, pues no se trata de las becas, no existen, pero es gratuito. Hacer una maestría en doctorado es gratuito, no se paga matrícula. Y si se paga algo es muy simbólico. Entonces, lo que hay que tratar de conseguir es para la vivienda y la alimentación. Y creo que tiene que ver mucho, sí, con un bajón de la economía colombiana, una crisis, bueno, que es mundial esta crisis, que ha hecho que se detengan más acá y disminuya la posibilidad de ir a otro país a estudiar, ¿no? Eso diría, ¿no? Como hipótesis. Tiene el micrófono cerrado. Apuntaba, no, el tiempo estoy dando para ser breve, a lo que apuntaba con el idioma, es que, por ejemplo, Vygotsky, uno acá en América Latina, en Argentina, yo estudié con Ricardo Vaquero, que es un experto en constructivismo y en teoría vygotskiana, fui alumno del propio Vaquero, un experto, ¿no? Pero yo aprendí un Vygotsky con él, pero en Cuba y en Venezuela aprendí otro Vygotsky. O sea, y usted lee bibliografía en inglés de Vygotsky, es otro Vygotsky. Sí. Es decir, a eso apunto porque si uno se queda con la bibliografía que estudia acá en la Universidad de Argentina, material de España, traducido a mediados, fines de los 80, empieza a llegar Vygotsky acá a Argentina, y compara con una traducción del ruso al español en Cuba que se hizo después de la Revolución, fines de los 50, principios de los 60, y los americanos, los estadounidenses, ya estaban estudiando la Vygotsky, que sabían de qué se trataba el tema del marxismo, a fines de los 70, uno encuentra Vygotsky es diferente. Entonces, a veces, leer otros idiomas, y Francia también tiene sus propias traducciones de Vygotsky, ¿no? Su propia interpretación. Y así como la ley, uno la interpreta, bueno, los autores también los interpretan. Por eso decía que es fundamental, aunque sea que un docente tenga las competencias para
leer, como dice usted, leer en otro idioma. Sí, eso es lo que apuntaba. Y sobre todo leer con la sospecha, es decir, que está leyendo una versión castellana de Vygotsky, debe mirar en la página bandera, donde aparecen los datos del COPRA y todo, del ISBN, mirar si es traducción directa del ruso o traducción del inglés. Entonces, imagínate, se traduce del ruso al inglés y del inglés al español. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que recibimos? Es un pasamanos, es un pasamanos. Muy buena tu observación, así es. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor. Era breve solamente mi comentario. Bueno, hasta luego. Bueno, nos vemos. ¿Listo? ¿Qué dice Cira? Mira, estamos cerrando, doctora Valdés. Sí. Parece que se quedó sin conectividad. Ahí está. Sí, ahí estoy. Sí, está bien, se oye. Bueno, teníamos algunos otros colegas que quieren realizar preguntas, Cira. Ya no, ya estamos con el gusto. Muy bien. Así que, doctor Fabio Jesús, ha sido un gusto poder intercambiar estas ideas con usted en estos tiempos de pandemia, cómo vamos redefiniendo la función y el trabajo. Ajá. Así que le agradecemos su participación y agradecemos la participación sobre todo de nuestros colegas que veo que desde el interior de la provincia están acercándose para participar y para escuchar diferentes voces. Y también quiero agradecer a la directora Elizabeth Carrizo, que está conformando este equipo de trabajo para trabajar sobre todos los temas que acontecen y que problematizan a los docentes y a sus prácticas. A todo el equipo de educación superior, muchísimas gracias por proponer y por promover estos espacios de encuentro. Encuentros que nos conmueven y que nos llevan, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre lo que también dijo usted, profesor Fabio, ¿no es cierto?, el construir, ¿no es cierto?, un proceso de autonomía intelectual, que me pareció una frase interesante, ¿no es cierto?, pero que solo se construye en la medida de que deconstruimos todas nuestras concepciones sobre la práctica y sobre la enseñanza que están totalmente fuera de lugar para estos momentos. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto. Un saludo para todos y todas. Y nos veremos en otra oportunidad aquí o allá. Doctor Fabio Jesús, muchísimas gracias desde la provincia, desde el ministerio, le agradecemos un montón. Queríamos darle la bienvenida y saludarlo también al doctor Carlos Guasmayán de Colombia. Él es el rector de la Universidad Virtual de Nariño, que nos está escuchando. Muchísimas gracias por la presencia. Agradecerles que nos haya podido interpelar en la reflexión. La verdad que todos los que estamos en el trayecto de las prácticas docentes estamos preocupados, pensando entre los distintos docentes cómo los colegas no tienen más que palabras de agradecimiento para usted, para este espacio, esta donación de palabra y de saber que nos permite a todos, al menos en el que estamos viviendo, para poder pegarnos y reacomodarnos como profesores. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Liliana Valdés, muchísimas gracias a todos los colegas, rectores que están presentes en estos momentos. Y bueno, nos iremos viendo en el hacer y seguiremos en contacto, doctor, y apenas nos abran la frontera o lo vamos a visitar o lo invitamos a Salta a visitarnos. Muy bien, bueno, con mucho gusto. Hasta luego y ánimo. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.